damos inicio a la plática del día de hoy. Damos la bienvenida a la doctora Ivonne Herrerías Diego y le cedemos la palabra a nuestro director, el maestro Moisés García Mendoza. Adelante, maestro. Gracias, maestro Rufino. Pues nada más, buenos días a todos, para darle la bienvenida a la doctora Ivonne Herrerías Diego, agradecer su intención, su disponibilidad de tiempo para con este proyecto del coloquio sabatino de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Muchas gracias, doctora Ivonne, y bienvenida, y espero que su plática sea de mucha utilidad para todos nuestros jóvenes que se interesan en la divulgación de la ciencia. Muchas gracias, doctora Ivonne, nuevamente. Y bueno, agradecer también a todo el equipo de la maestra Erika, al maestro Rufino, a la maestra Gaby, al ingeniero Roberto, a la maestra Rocío, que hacen posible este acercamiento con la ciencia sábado con sábado. Nuevamente, ya para no quitarle más su tiempo, doctora Ivonne, bienvenida y muchas gracias nuevamente en nombre de toda la comunidad de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, acompañándolos como siempre. Muchas gracias, maestra Erika, maestro Moisés, maestro Rufino, muchas gracias por todo. Bueno. Damos la palabra a la doctora Ivonne, a su presentación. Sabemos que los bosques, bueno, siempre hemos tenido un acercamiento, ¿no?, acerca de que es necesario cuidar el medio ambiente, pero el día de hoy nos va a platicar la doctora de para qué sirven los bosques. Adelante, doctora. Muchas gracias. Sí, me indican si ya se ve claramente y si se ve en pantalla completa. Sí. Perfecto. Bueno, les voy a platicar un poco de mí y les voy a platicar, ahí viene lo de los bosques. Yo soy bióloga y mi grado de especialidad es la ecología. Tengo ya varios principios, pues de ahí viene mi interés mucho para qué sirven los bosques, ¿no? Entonces, pero antes de empezar a hablar del tema que nos trae el día de hoy, y agradecerles a todos que están aquí a estas horas de la madrugada en sábado, pues tenemos que empezar a hablar de qué es la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de biodiversidad? Porque mucha de esta biodiversidad, como se van a dar cuenta a lo largo de la charla, está contenida en estos bosques. Hablamos de biodiversidad o diversidad biológica como la variedad de la vida, ¿no? Esta diversidad biológica abarca todas las especies de plantas, animales, hongos, microorganismos y muchas cosas que no vemos, que viven en un espacio eterno, que tienen una variedad genética, a todos esos ecosistemas de los que estamos rodeados, a todos esos paisajes, regiones donde se ubican estos ecosistemas. Esto es bien importante porque además dentro de estos paisajes se van a dar procesos ecológicos y evolutivos que se van a dar a nivel desde lo más pequeñito que podemos no ver, como los genes, hasta las especies, los ecosistemas y los paisajes. Una vieja confiable que se habla en biología es de que México es un país megadiverso. Y la verdad, no solo es una vieja confiable, sino que es realmente una cuestión de mucho orgullo que nos debe dar. En este país concentramos una gran diversidad de especies. Nuestro país ocupa el 5º lugar en variedad de plantas, anfibios, el 3º en mamíferos, en segundo en reptiles de todo el planeta. Pues realmente debemos estar muy orgullosos de esta biodiversidad. Y esta imagen me gusta mucho, es un mapa un poco viejo, pero realmente es un mapa que me encanta porque realmente nos refleja mucho de esta diversidad biológica, donde tenemos bosques secos en el lado Pacífico, tenemos selvas tropicales o bosques tropicales altos aquí en la parte de Chiapas, Veracruz. Tenemos bosques templados en el centro del país. Realmente tenemos una gran diversidad de bosques. Y por ejemplo, para que nos demos un poco más de cuenta de esta diversidad, este grupo de megadiversos es un grupo selecto, ¿no? Somos 17 países que pertenecemos a este grupo selecto de megadiversidad, ¿no? Aquí con las franjas verdes, amarillas,
naranja podemos ver como diferentes números de especies. Con verde vamos a ver las que se conocen en México, en amarillas las que se estima que hay en México y con naranjas las que hay en el mundo. Si se dan cuenta, en todos los grupos mamíferos, anfibios, reptiles, aves, musgos, peces, algas, hongos, México tiene una gran porción de la diversidad mundial. Si esto es lo que se conoce en el mundo y nosotros tenemos esto, realmente hablamos de que el puesto de ser un país megadiverso lo tenemos y con creces. Entonces, ahora ya centrándonos en nuestro tema, ¿qué es un bosque? ¿No? Un bosque va a ser esa cobertura mínima de área boscosa cercana del 30%, pero no me dice que es un bosque. Hablamos de un estrato herbario cercano de 5 metros, una capa forestal de más de 10 metros, de 10% de área, una altura de árboles de 5 metros, una cubierta de más de 20% de esa área de una altura de 7 metros con madurez in situ. Hay como diferentes versiones, pero realmente podemos decir que un bosque es un conjunto de árboles que forman un sistema. En el español tenemos muchas maneras de llamar los bosques, ¿no? Estos son los diferentes tipos de vegetación que tenemos en nuestro país y todo lo que se encuentra de este lado los podríamos llamar bosques. Bosques templados, bosques tropicales subhúmedos, bosques húmedos, ¿no? Bosques de montaña. Entonces realmente tenemos un alto porcentaje de nuestro país cubierto de bosques. Pero los bosques no son solo árboles. Para que estos bosques se puedan llevar a cabo, necesitan tener un ambiente en particular, tanto de luz, temperatura, agua, nutrientes, el suelo, las formas. ¿Por qué? Porque en estos sistemas, y por eso lo hablo como sistemas, como un aglomerado de elementos, no solamente tenemos los bosques, sino que estos bosques forman un ambiente propicio para que se desarrollen otra gran cantidad de especies, donde vamos a tener sitios de reproducción, anidamiento, refugio, alimentación, para una gran cantidad de especies. Entonces los bosques no son solo árboles, son mucho más. Cuando hablamos de sistemas, podemos pensar en que el sistema va a ser el conjunto de elementos que forman un conjunto que vale más que la suma de sus elementos. Quiero decir esto, que si nosotros sumamos de la naturaleza. Se estima que a escala mundial la naturaleza proporciona servicios valorados por unos 125 billones de dólares al año. Creo que esto es mucho dinero y realmente eso nos debería dar no solamente la pauta de por qué es importante, ¿no? Bajo el sistema de manejo que tenemos hoy día, a veces nosotros los investigadores nos preguntamos si será posible continuar con el desarrollo de los seres humanos sin que los sistemas naturales sean sanos. Yo creo que no, ¿no? Porque realmente esta importancia nos hace que tenemos que garantizar el bienestar y el equilibrio en la biosfera y asegurar el mantenimiento de la vida a lo largo de los diferentes procesos, ¿no? Y realmente tener que la mayor riqueza de nuestro planeta es realmente muy frágil y la vamos vulnerando año con año. La naturaleza nos provee una serie de servicios y en particular los bosques vamos a ver cómo influyen en ellos. Estos servicios que nos proporciona la naturaleza son beneficios que nos aporta toda la sociedad. La biodiversidad realmente nos va a dar desde servicios de aprovisionamiento, culturales, de sostenibilidad, de regulación. Y eso hace que sea posible la vida humana. Por ejemplo, algunos servicios de regulación tienen que ver con el clima local y la calidad del aire, ¿no? Nosotros hemos ido caminando por la calle a veces, por ejemplo, y cuando no tenemos ningunos árboles cerca, sentimos muchísimo más calor, ¿no? Que inclusive es cuando estamos caminando por un jardín y tenemos árboles que nos protejan. Eso nos puede dar una idea de cómo la presencia de árboles en un sitio nos puede ayudar a mitigar el calor que se percibe dentro
del sitio. Y esto nos da una idea de la importancia que tiene dentro del clima local. La calidad del aire. La calidad del aire, al momento de que existen plantas, existen árboles, la calidad del aire se siente mucho mejor porque ellos permiten la captura, el secuestro y almacenamiento de carbono que pueden llegar a tener, la captura de algunos elementos o partículas, la captura de estos elementos que van volátiles dentro del sitio. De esta manera nos colaboran. Pero no solamente tienen esas funciones, también cuando hablamos de fenómenos externos, cuando a veces hay huracanes, ciclones, la presencia de arbolados ayuda a que los daños que causan las tormentas, las avalanchas, los desprendimientos de tierra sean mucho más benévolos porque chocan con una pared que se llaman árboles, ¿no? El tratamiento de aguas residuales, ¿no? Algunos sistemas como los humedales ayudan a la filtración de esta agua al capturar o retener biológicamente por medio de microorganismos algunos agentes que son patógenos y nocivos. Además, como ya hemos visto, se desarrollan raíces muy grandes, ¿no? Y esto ayuda a que se prevenga la erosión y se conserve la fertilidad de los suelos. Y si eso no fuera poco, también son un punto importante para la alimentación de otros organismos. Mientras permiten la alimentación de otros organismos que se alimentan tanto de sus hojas, pero también de sus flores, llevan a cabo el proceso de polinización. La polinización va a ser el transporte de los granos de polen de unas plantas a otras. Entonces, la polinización se puede llevar por varios vectores, desde el viento, el agua, pero los animales también son fuentes importantes de vectores. Entonces, la existencia de estas cubiertas vegetales permite que el proceso de polinización se lleve de manera mucho más eficiente. El control biológico de plagas es otro factor importante, ya que la regulación de los depredadores, de los parásitos, va a permitirse dado que se tiene un sistema en equilibrio. ¿Sí? La regulación de los flujos de agua. Al prevenir la erosión del suelo y permitir que el agua, cuando cae de la lluvia, pase un proceso de infiltración, esto nos ayuda a, uno, que el agua se mantenga más limpia, de mejor calidad, que haya una recarga de los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque el agua no bajar completamente y deslavarse junto con el suelo permite que se infiltre y que llegue a los reservorios subterráneos de agua. Por eso es importante para los flujos de agua. La naturaleza también nos abastece de alimentos. En los bosques podemos encontrar muchos elementos importantes para la alimentación, para que los animales se puedan llevar a cabo, para que exista cosecha de alimentos. La madera que nos dan los árboles son materias primas importantes. El agua dulce, como lo hemos estado viendo desde hace un momento. Muchas de estas plantas también que se encuentran en los sotobosques son importantes como recursos medicinales, ¿no? Me quiero concentrar un poquito más en el agua porque los bosques tienen un proceso muy importante para que podamos tener estas caídas de agua. Los bosques van a ayudar a mantener a los ecosistemas acuáticos saludables. Van a proveer suministros de agua dulce y limpia. ¿Por qué? Porque el proceso de infiltración permite que se queden los residuos sólidos dentro de ellas y que el agua que pase sea agua limpia. Porque los bosques no solo filtran y limpian el agua, sino que también van a contribuir a que el suelo no se deslave, ¿no? Y reducir la sedimentación de los embalses. Eso mitiga el riesgo de desprendimientos, que haya derrumbes, que haya deslaves, y es todo eso que puede poner en peligro el suministro de agua corriente en las partes más bajas. Y aunque los bosques también consumen agua, también mejoran la tasa de infiltración, como habíamos estado platicando, y esto contribuye a la recuperación de los mantos acuíferos. Por lo tanto, esta cubierta forestal puede afectar negativamente. Cuando nosotros perdemos la cubierta forestal,
puede afectar de manera negativa a las reservas de agua dulce. Entonces, a veces nosotros no vemos el papel que tiene el bosque para el agua que tenemos río abajo, pero si el bosque no existiera en la parte alta de la montaña, no tendríamos agua en la parte baja. Eso es algo muy importante que tenemos que contemplar, porque a veces no lo vemos, solo vemos el río que corre y no vemos la importancia de la vegetación que hay tierra arriba para que pueda tener los suministros de agua. Y si esto no fuera poco, también tienen servicios que tienen que ver con el hábitat para otras especies. El que tengamos los bosques nos permite que tengamos las condiciones necesarias para que otras especies se puedan establecer, puedan llevar a cabo todos sus ciclos de vida ahí y por lo tanto incrementar esta diversidad biológica. Y si conservamos la diversidad y los hábitats que tienen esas especies, entonces también vamos a conservar su diversidad genética. Pero si todo esto todavía no es suficiente, todos yo creo que hemos usado a los bosques para algunas de las siguientes actividades que les voy a platicar. Y son todos los servicios que tienen que ver con las cuestiones culturales, como pueden ser las actividades de recreo, salud mental, salud física. Todos hemos disfrutado seguramente de un paseo por un bosque, de sentarse abajo de la copa de un árbol y tomar un refrigerio. Esto es realmente una actividad de recreo, de salud, que nos da una salud mental mucho más adecuada. Hay estudios inclusive que señalan que cuando se encuentran áreas verdes, parques, jardines, pequeños fragmentos de bosque cerca de los lugares donde se encuentra la gente, mejora la calidad de vida de esas personas. El turismo. Los bosques también llaman mucho al turismo. Todos hemos escuchado hablar de los bosques donde llegan las mariposas monarca, por ejemplo, ¿no? La apreciación estética, la inspiración para la cultura, el arte. ¿Cuántos cuentos, historias, relatos, pinturas hemos visto donde se retratan a los bosques? La experiencia espiritual, el sentimiento de pertenencia. El contacto con la naturaleza es un elemento en muchas religiones, en muchas culturas. Es un patrimonio natural, nos da un sentimiento de espiritualidad, de que es nuestro, ¿no? Los conocimientos tradicionales que ahí se pueden encontrar, las costumbres que se encuentran aledañas a esto, realmente son muy, muy, muy importantes y tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlas, de poseerlas y de poder ser sensibles para poderlas admirar. Realmente no hay que sentirse extraño cuando entras a un bosque y sientes ese sentimiento de paz. Ese sentimiento de paz es esa experiencia que podemos nosotros llegar a tener de que es nuestro bosque, es nuestra pertenencia, es parte de nosotros, ¿no? Sin embargo, los bosques no están ajenos a las amenazas que están sobre ellos, ¿no? Tenemos las talas inmoderadas, las construcciones de carreteras, la contaminación de agua, de suelo, la exagerada demanda de agua, los incendios forestales. Y estos son ahorita súper importantes. Los incendios forestales en este país realmente son un motivo de preocupación constante. En estos momentos nos encontramos en la temporada de incendios, es cuando tenemos más calor, es cuando realmente se propician más los incendios porque no tenemos nuestra temporada de lluvias. Y estos incendios, desgraciadamente, van seguidos después de un cambio de uso del suelo, ¿no? En muchas ocasiones los incendios son accidentales, en otras ocasiones no necesariamente, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque de una vez que perdemos la cubierta forestal, va asociado a un cambio de uso del suelo. El cambio de uso del suelo quiere decir que lo que antes era bosque, ahora lo voy a considerar zonas agrícolas, zonas de cultivos, zonas ganaderas, o puedo poner una ciudad, o puedo poner una industria. El cambio de uso del suelo es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad
a nivel planetario. Y esto no es una cosa nueva. Desde el 2000 o antes, este artículo sale en Science en el año 2000 y ponen al cambio de uso de suelo como una de las principales causas de la pérdida de la diversidad. O sea, realmente tenemos 22 años alegando esta situación. Y este cambio de uso del suelo está llevado de la sobreexplotación, la degradación del suelo que se da, la compactación que se da del suelo. Cada año desaparece lo que se le considera el equivalente a la superficie de Grecia, que son como 13 millones de hectáreas, ¿no? Y realmente no solamente es la pérdida de la cobertura forestal, sino de los servicios que nos presta y de la biodiversidad que está contenida en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos en este esquemita de caricatura que todo lo verde es el bosque, ¡ay Dios! Ya se movió. Todo lo verde es el bosque. Cuando nosotros empezamos a hacer los cambios de uso de suelo, generamos un proceso que se llama fragmentación de bosques, generando parches que con el tiempo se van aislando, se van reduciendo de tamaño, cambiando de un paisaje como esto a algo como esto. Y si nosotros realmente nos ponemos a jugar un poco con por ejemplo, con el Google Earth o algo así, o con estos de mapas, podemos ver que cada vez nuestros paisajes se parecen más a esto. Estamos dejando de tener esto para volvernos esto. La FAO, checando ayer los datos para preparar la presentación, la FAO todavía menciona que siguen desapareciendo los bosques. Hay un compromiso para el 2030 de que ya está la cero. Sin embargo, a nivel mundial se han perdido 178 millones de hectáreas desde 1900 a 2020. Se habla que hay una reducción en el ritmo de deforestación, pero no una desaparición, ¿no? Dice que por ejemplo, la FAO calcula que el ritmo de deforestación fue de 10 millones de hectáreas al año del periodo 2015 al 2020 y que eso hubo una reducción de 2 millones de hectáreas a lo que pasó entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, el proceso de deforestación no ha cedido, es un proceso continuo y que a pesar de que haya una reducción en la tasa, estamos hablando que se están perdiendo 10 millones de hectáreas cada 5 años. Entonces, eso es realmente muchísimo, ¿no? El otro informe que dice la World Resources Institute publica en abril del 2021, dice que el Global Forest Watch, el planeta perdió solo en el 2021 4.2 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios. ¿Qué son los bosques primarios? Esos bosques que están en un estadio de maduración que le llamamos climásicos o que están cerca del clímax. Eso quiere decir que son sitios de alta diversidad, de mayor estabilidad, donde encontramos árboles de gran tamaño y árboles que les ha tardado muchos años en crecer. Estamos hablando de árboles que podrían llegar a tener más de 40, 50 años, ¿no? Entonces, y básicamente esta pérdida tan fuerte fue por estos incendios y estos cambios de uso del suelo propiciados en la zona de la Amazonía, ¿no? Y para que podamos entender más el impacto que puede llegar a tener en los procesos de fragmentación de bosques sobre las poblaciones, podemos tener este esquemita. La fragmentación nos genera parches de vegetación. Hay cambios de uso del suelo, hay una reducción de las poblaciones y hay un incremento en el aislamiento de los parches que quedan remanentes. Esto permite que entren especies invasoras. Las especies invasoras son especies que se encuentran fuera de su área de distribución y que tienen una gran capacidad de reproducirse rápidamente y que limitan el crecimiento de otras que son nativas. Tenemos un efecto de borde, ¿eso qué quiere decir? Que se genera alrededor del parche un ambiente que es diferente al del bosque.
Hay cambio en los regímenes de disturbio. ¿Por qué? Porque al formarse los parches se incrementa la intensidad y la fuerza de los vientos. Por lo tanto, hay cambios ambientales, porque también al quitarse la cobertura forestal, se incrementa la temperatura y se reduce la humedad. Eso genera, a su vez, alteraciones en las interacciones bióticas. Ay, mi máquina está como loca. Alteraciones en las interacciones bióticas. ¿Por qué? Porque al modificarse las condiciones que están en el ambiente, los individuos que viven ahí pueden ya no poder estar en ese sitio y pueden, si se pueden migrar, o si se va a perder la población, se puede perder y podemos tener extinciones locales. Vamos a tener alteraciones en la cantidad de individuos que puede tener en el parche, porque entre más pequeño es el parche, las poblaciones tienen que ser más pequeñas, porque físicamente no caben, ¿no? Eso va a generar alteraciones en las características genéticas, se van a alterar los patrones de mortalidad, por lo tanto va a haber cambios en el éxito reproductivo, se va a modificar la vulnerabilidad de los ambientes, porque al no tener tanta variación genética, al no tener las características que debería de tener, no va a haber la suficiente variación para enfrentar todas las adversidades que el ambiente les ponga. Y por lo tanto se altera la regeneración de las poblaciones. Entonces, se puede reducir el éxito reproductivo, o sea, tener menos hijos de menor calidad, que se mueran más, que ya no puedan soportar las condiciones ambientales. Y por lo tanto, las poblaciones que tienden a desaparecer. Entonces, realmente, eso es un daño a la biodiversidad, ¿no? Al día se espera que más o menos se estima que se pierden 33.895 hectáreas de árboles, ¿no? Lo cual habla de también un depósito de unas 84.000 toneladas de basura que son tiradas al ecosistema. Esto nos lleva a la muerte de miles de árboles, de animales, y por lo tanto la diversidad tiende a bajar. Realmente en muchas áreas de bosque han surgido estos problemas. Hay un recurso de libre acceso, hay una sobreexplotación. Seguimos pensando que los recursos naturales son completamente renovables independientemente de cuánto sea lo que yo explote. Y creo que esa concepción tiene que cambiar. Sí es cierto, los bosques se pueden regenerar, pero tenemos que dejarlos que se regeneren. No podemos estarlos explotando y esperar que mágicamente se regeneren. Lleva un proceso, lleva un tiempo la recuperación de los bosques, llevan cuidado. Las plantaciones no son suficientes. Los procesos de reforestación necesitan tener un monitoreo constante para que realmente sean exitosas, ¿no? Los servicios ambientales que nos generan los bosques por su condición de bienes públicos no han podido ser suficientemente valorados. Asumimos que el agua, que los animales, que los alimentos están ahí y ya. Que abrimos el grifo y el agua sale. Que vamos al súper y encontramos la comida. Que vamos al mercado y podemos acceder a la comida. Que el aire está alrededor de nosotros. Pero no sabemos el costo que tenemos. Asumimos que las cosas no nos cuestan, y no económicamente solamente, sino que al final de cuentas estamos en un sistema en el cual si el ambiente que nos rodea no está en condiciones, no nos puede dar esos servicios de los que platicábamos hace rato, ¿no? A veces consideramos que el único valor comercial que tienen los bosques es la madera, que solo porque tiene madera vale, y cuando ya no tiene madera no vale. Entonces pensamos que todos esos bosques que nos encontramos hacia la parte, por ejemplo, de la costa de Michoacán, que son varitas, ¿no? Que son esos bosques caducifolios que pierden sus hojas en la temporada de secas, no valen, y que vale más si le meto ganado, si le meto vacas, si le meto cabras, si le meto agricultura, que las puras varitas como tal. Y eso no es cierto, ¿no? La madera no es el único valor, como vimos. Hay muchos servicios que nos dan los bosques y por eso es importante conservarlos, ¿no?
hay falta de incentivos para la conservación de los sitios, ¿no? Tenemos que incentivar más el que realmente podamos hacer un uso racional de los recursos y, por lo tanto, promover una conservación. En algunas ocasiones, las políticas forestales o no existen o son mal aplicadas o no son suficientemente vigiladas. Esto nos puede llevar a pensar en corrupción, en que tenemos sistemas institucionales un poco más débiles, a la escasez de presupuestos. A veces no hay dinero para monitorear los sistemas forestales. Y eso nos lleva a un problema de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que México era un país megadiverso, ¿no? Del lado derecho tengo las actividades de la superficie de bosque y tenemos actividades ganaderas, bosques y selvas, agrícolas, cuerpos de agua y áreas urbanas. Si nos damos cuenta, la actividad ganadera y agrícola tiene prácticamente el 70% del territorio nacional. Los bosques y selvas han quedado reducidos a menos del 30%. Esto realmente debe de ser alarmante, ¿no? Sí tenemos una gran demanda de alimentos, es cierto, pero también tenemos una necesidad de otra gran cantidad de recursos. Y en muchas ocasiones los bosques nos los pueden proporcionar un manejo más adecuado de los bosques, más que incrementar las fronteras agrícolas y las fronteras ganaderas. ¿Qué pasaría si no hay bosques? Si quitamos las especies de bosque que tenemos, va a haber otra gran cantidad de especies que no van a poder sobrevivir, ya que estos bosques forman parte de su alimentación, forman parte del refugio que tienen, y eso puede ocasionar la muerte de una gran cantidad de especies. ¿Por qué? Porque cada especie dentro de un sistema ocupa una función, y entonces el quitarlas o retirarlas del entorno puede generar la extinción de otras tantas. Hay un desequilibrio ambiental y eso puede llevar al colapso del sistema. Los bosques son importantes desde el punto de vista de su conservación por muchas razones. Razones científicas, y aquí les muestro unos bichillos que habitan en el bosque. Este es un murciélago nectarívoro y este es un murciélago insectívoro. Vean lo lejos que está. Entonces, razones científicas hay muchas. Desde el estudiar a los organismos para poder entender cómo han evolucionado, cuáles son la obtención de los productos curativos, antibióticos, antifúngicos, la investigación de animales, la comprensión de su ecología, la comprensión de sus interacciones. Razones científicas hay muchas. Razones ecológicas nos producen el oxígeno que respiramos, nos alimentan, nos proporcionan energía, intervienen en los ciclos biogeoquímicos, se encargan de fijar la energía solar formando biomasa por medio de la fotosíntesis que se lleva a cabo en las hojas, nos ayudan a limpiar las aguas, el aire, e impiden los procesos de desertificación como el que tenemos del lado derecho, entre otras tantas. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 lugares maravillosos que tiene Michoacán y que no solamente son bellos así visualmente, sino que además son muy importantes en su biodiversidad. Chorros de Baral es prácticamente un oasis de bosques tropicales alrededor de una cañada. La alberca de los encinos, Angangueo y sus maravillosas mariposas monarcas, ¿no? No solo nos generan bellos paisajes que nos permiten un aprovechamiento recreativo, sino que además son oasis de diversidad impresionantes. Razones económicas, ¿no? Si ahora estamos en un sistema muy metalizado donde todo se valora en pesos, centavos, dólares y euros, bueno, las razones económicas pues mantienen la economía del planeta entero, ¿no? Comencemos con carnes, pieles, madera, con productos silvestres de una gran variedad de tipos, como pueden ser ceras, mieles, cauchos, látex, resinas, carbón, petróleo, lana, seda. Nos permite tener una agricultura, una ganadería, nos da materia prima para las fibras textiles, para el desarrollo de productos cosméticos, medicinales, potencia en el turismo. O sea, las razones económicas son muchísimas.
Entonces, el realmente estar en un momento en el que estamos llegando a una crisis de los bosques, donde la pérdida de bosques es tan alta que la regeneración natural no puede con ella. Nos está llevando a la extinción de especies, a la destrucción de sus hábitats, a la conversión de las tierras para la agricultura, en un marco en el cual estamos acercándonos al cambio climático, donde la contaminación, la propagación de especies invasoras realmente están llevando a los bosques a un declive muy, muy grande, ¿no? Me gustó este esquema que me encontré en un documento de CONAFOR, donde nos habla de la conservación biológica, la importancia de los ecosistemas forestales desde sus componentes, los patrones, los procesos, el funcionamiento que se lleva a cabo, ya que nos va a dar la conservación de los servicios ambientales, los valores naturales y culturales, los recursos naturales como tal, y por lo tanto la productividad de un sitio. Pues realmente si conservamos todo esto, podemos conservar todos estos valores que tenemos dentro de los bosques. Y realmente cada día es más evidente que estamos ante un cambio climático, y realmente el cambio climático y la carencia de los bosques están íntimamente relacionadas, ¿no? Están afectando a los bosques el cambio climático debido al incremento en las temperaturas medias anuales. Hay una modificación en las plantas pluviales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora llueve cuando no debería de llover y no llueve cuando debería de llover. Esto, para plantas que están íntimamente acopladas a sus fenologías, sus procesos de desarrollo, a la presencia de lluvias, es muy importante, porque puede ser la diferencia entre producir flores o no producir hojas o no producirlas, tener hojas cuando no debería de tenerlas, y entonces estresar a las plantas y llevarlas a la muerte, ¿no? Cada día tenemos una frecuencia más alta de fenómenos climáticos extremos. Antes de que hablaran de un huracán, de un terremoto, no sé, la presencia de huracanes, de ciclones, era cada vez más alejado, ¿no? Hoy día hablamos de huracanes de manera constante. Cada año es el huracán más fuerte que el del año anterior. Todo eso está relacionado con el cambio climático y la pérdida de la cobertura forestal. Otro punto de vista que tiene que ver el cambio climático y una interacción en particular que señalan los polinizadores podría ser este esquema. Del lado izquierdo tenemos lo que pasaría con las plantas y del lado derecho con los polinizadores, por ejemplo. Las plantas pues tienen una determinada distribución y tienen ciertos procesos fenológicos como la producción de hojas, la producción de flores en cierto momento. Ante el cambio climático, estas fenologías se están alterando, generando una sincronía temporal. Entonces ya no solamente se está alterando su distribución porque estamos talando los bosques, sino que al modificarse las condiciones climáticas, se modifican sus patrones fenológicos. Esto nos crea una sincronía temporal y una sincronía espacial. Lo mismo ocurre con los polinizadores. Muchos insectos están acoplados para tener sus procesos de desarrollo acoplados al momento en el que tenemos las hojas y las flores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una mariposa, cuando empezamos a tener las hojas, lo que encontramos son básicamente larvas. Al final de su desarrollo, cuando empiezan a tener flores las plantas, lo que nos encontramos ahora son mariposas, ¿no? Entonces, esas larvas han pasado el proceso de metamorfosis y ahora ya son hermosas mariposas, ¿no? Entonces, esta sincronía que se tiene entre la producción de flores y la presencia del polinizador se puede llegar a perder, generando entonces esta sincronía temporal, esta sincronía espacial y por lo tanto modificando la interacción planta-polinizador. ¿Por qué? Porque el polinizador no va a tener la cantidad de polen y néctar necesario, por lo tanto se va a reducir su disponibilidad de alimento, alterando entonces el éxito reproductivo y la supervivencia del polinizador, modificando su dinámica poblacional. Y desde el punto de vista de la planta, si no tiene quien le ayude a mover el polen de flor a flor, se van a reducir el número de visitas, la cantidad de polen que tiene, su éxito reproductivo y su dinámica poblacional. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, se van a alterar ambos interactores, ¿no?
Y si tenemos en cuenta que la polinización es un proceso muy importante y que realmente requiere de ambos interactuantes, entonces esto va a alterar directamente la variabilidad genética de los organismos y podemos influir la magnitud del impacto que puede tener sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué son importantes los bosques o para qué nos sirven los bosques? Pues contienen como el 70% de la diversidad de la Tierra, ¿no? Nos dan sombra, por lo tanto nos ayudan a mantener las temperaturas en el planeta, nos ayudan a fijar el dióxido de carbono, nos ayudan a proteger el suelo, nos ayudan a mejorar la calidad del agua, ¿no? Por lo tanto, realmente si queremos conservar nuestro patrimonio natural, necesitamos tener más investigación y monitoreo de las áreas forestales, tenemos que tener una mejor gestión de paisajes naturales, generar más incentivos para una conservación y uso que sea realmente sostenible, tenemos que tener una gestión integral de los bosques y de la vida silvestre y tener que tener desarrollos de diversidad y biotecnología que nos permitan esta gestión integral y de la vida silvestre. Y para esto tenemos que tener normativas y todos podemos participar de ella, ¿no? Realmente tenemos que ponernos a pensar que posiblemente somos la primera generación que tenemos una imagen muy clara de cuánto vale la naturaleza para nosotros. Pero más importante que esto, cuánto es el impacto que nosotros tenemos sobre ella. Sin embargo, podríamos ser la última que pueda tomar medidas para revertir esta tendencia. Si nosotros no cambiamos nuestras pautas, tanto de uso de recursos, de consumo, realmente no podemos estar haciendo medidas claras. Todos podemos participar de estas medidas para revertir la tendencia que tiene el planeta hacia una caída de su diversidad, hacia la pérdida de los bosques y hacia perder todos los servicios que nos da la naturaleza. Y bueno, este es un comercial importante, estamos en temporada de incendios. Si van a visitar bosques, tengan mucho cuidado con las fogatas, no tiren cigarros prendidos, no dejen basura y mucho menos botellas, porque las botellas reflectan la luz y pueden iniciar un incendio. Y si ven un incendio, no traten de apagarlo, mejor avisen, pueden generar una denuncia al 911 o al 800 incendio, y realmente es muy importante que evitemos que los incendios se produzcan, y si ya está producido tenemos que darle realmente el apoyo necesario para que las autoridades tomen las medidas conducentes. Nosotros no somos los especialistas en apagarlos, no lo traten de apagar ustedes, pero sí podemos hacer la denuncia pertinente para que las autoridades puedan hacer las acciones en el momento indicado. Muchas gracias. Preguntas, queda la hora. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho esta plática. La verdad es que vemos que estamos pues prácticamente muy conectados a toda esta cuestión y a esa temática de los bosques, los ecosistemas. Prácticamente pues somos parte de lo mismo, del mismo planeta, y al final de cuentas lo que le ocurre a los bosques nos puede afectar, como usted ya lo mencionó, directamente a todos. Entonces, le agradezco mucho esta plática, y también, pues yo quisiera leer un poquito acerca de la trayectoria de la doctora, porque, pues bueno, es muy importante conocer todo lo que ha realizado, y sobre todo para poder agradecer también este tiempo que nos da de estar este sábado con nosotros platicando y compartiendo un poco de su conocimiento. La doctora Ivonne Herrerías Diego es profesor investigador titular B, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó sus estudios doctorales en el programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Desde el año 2008 es profesor investigador de la Facultad de Biología. Actualmente está adscrita en el Laboratorio de Vida Silvestre de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica de la UNAM. Además, pertenece al Laboratorio de Análisis y Síntesis Ecológica de la UNAM. Tiene cerca de 15 años trabajando en sistemas tropicales
secos, ha desarrollado la línea de impacto de la fragmentación en las comunidades biológicas, generándose de estas 40 publicaciones arbitradas e indexadas, 6 capítulos de libro, un libro, 8 memorias en congresos y 12 artículos de divulgación. De esta información se han generado aproximadamente 1,200 citas y ha titulado a 60 estudiantes de pregrado, 16 de maestría, y 1 de doctorado. Además de ser invitada permanente del Comité de Vida Silvestre del Estado de Michoacán y del Estado de Guanajuato. Por ahí en una ocasión, doctora, yo tuve la oportunidad de escuchar una de sus pláticas en el Zoológico de Morelia, donde fuimos, por ahí nos invitaron, sobre un pez, el Zoonauticus tequila, que tenían por ahí una investigación, y ese día la conocí, me tocó verla antes de que empezara esto de la pandemia, lo cual fue pues muy grato también por ahí escuchar esa plática. Espero que en algún momento también pues nos pueda dar alguna plática en la preparatoria, porque la verdad es que pues maneja los temas de manera pues muy profunda, muy adecuada, y yo le quisiera hacer una pregunta a usted pues de manera pues muy personal, teniendo en cuenta que tenemos ahorita a los muchachos, muchos de ellos están en el área de químico-biológicas, algunos van en 4º semestre, y yo le quisiera preguntar a usted, ¿qué la motivó al estudio de la biología? ¿Qué fue lo que la motivó a estudiar esta apasionante ciencia? ¿Y qué nos pudiera comentar con respecto a los chicos que van empezando o que piensan estudiar biología? Gracias. Pues la biología es sorprendente. La verdad es sorprendente. A lo mejor ustedes no lo conocen, y si no lo conocen, googleenlo. Para mi generación, Jacques Cousteau fue una inspiración impresionante. Yo cuando era niña, y esto es cierto, realmente es totalmente cierto, cuando era niña me encantaba ver los documentales y siempre me imaginé viviendo en un barco y tener un submarino y hacer exploraciones marinas, ¿no? No me dedico al agua, ¿verdad? Pero bueno, pero realmente la investigación es un proceso muy interesante. Es aprender todos los días y es apasionante. Y la biología te permite eso, te permite no tener 2 días iguales. Hacer investigación te permite descubrir todos los días cosas nuevas, tratar de resolver problemas. Y hoy día, con lo que estoy trabajando, pues me doy cuenta que realmente la fragmentación, los bosques, es algo que tenemos que cuidar, que es algo que es importante, y poner el granito de arena dentro de eso pues también es estimulante, ¿no? Entonces realmente la biología es sorprendente. Yo les di un pedacito de las muchas millones de cosas que puedes hacer en biología. Digo, yo me considero ecóloga y por eso trabajo con muchas cosas, ese es el permiso que me doy, pero realmente puedes trabajar con animales, con genes, con proteínas, con plantas, con interacciones bióticas. Puedes hacer investigación de frontera, puedes hacer investigación básica, puedes hacer investigación aplicada, puedes trabajar con gente, puedes trabajar con muchas cosas. Entonces realmente la biología tiene un espectro muy grande. De repente te van a decir, ¿y en qué vas a trabajar? Les puedo asegurar que trabajo hay. Lo que hace falta es a veces ver qué es lo que te interesa y la pasión para dedicarte a ello, ¿no? Podemos ser empresarios, en cuestiones que tienen que ver con la vida silvestre de una manera realmente responsable, ¿no? Creo que necesitamos meternos más en ese tipo de cosas y la biología te lo permite, ¿no? La biología te permite hacer un mosaico de actividades. Es muy rica, es muy vasta y sí, trabajo hay mucho. Y este planeta hoy día necesita más profesionistas que tengan ganas de hacer las cosas bien hechas. Muchas gracias, doctora. Pues sobre todo esa pasión que usted menciona, ¿no? Esa gusto por la ciencia, que es lo que les he comentado también en algún momento. Doctora, yo le quisiera hacer otra pregunta. Aquí en Morelia, pues hemos empezado a sufrir en algunas colonias con respecto a la falta de agua, y pues sabemos muy bien que es un tema muy complejo. ¿Usted qué recomendaciones nos pudiera hacer a nosotros
desde nuestra trinchera, digamos, que pudiéramos hacer para ir mitigando estos problemas, esos detalles que yo creo que en algún momento se van a acentuar un poquito más debido al crecimiento demográfico, debido a diversas cuestiones y sobre todo pues por la cuestión de que estamos también acabando con los bosques que rodean a la ciudad. Híjole, a lo mejor me van a correr de Morelia, lo que te voy a contar. Pues yo quitaría el tozano y pondría árboles. Realmente no hay una planeación en el crecimiento urbano. Y eso me disculparán, pero es cierto. Y no solo Morelia, ninguna ciudad realmente está planeada. Como que se va creciendo conforme los predios se van vendiendo y no hay una planeación y una organización de cosas. ¿Qué te puede ayudar para mitigar el ambiente? Pues, por ejemplo, evitar que se desarrollen sitios en las zonas de captura, ¿no? Una de las principales zonas de captura que tenemos y que va a surtir de agua a varios manantiales y a varias áreas, pues hoy día ya han sido transformadas, ¿no? Entonces, realmente se tendría que haber evitado esa construcción, se tendría que haber evitado muchos desarrollos que están en las zonas de captura de agua, porque realmente no lo vemos, ¿no? Decíamos, ay, ¿qué pueden hacer esos arbolillos ahí en Jesús del Monte? Bueno, pues esos arbolillos en Jesús del Monte eran parte de los que nos permitían contener el agua en los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, realmente eso es un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que presionar para tener un mejor desarrollo urbano. Realmente tenemos que generar y propiciar ambientes más benignos dentro de la ciudad. Morelia es una ciudad que tiene una cultura impresionante. Yo no soy de la ciudad de Morelia, pero realmente me siento moreliana. Me da mucho gusto vivir aquí. Tengo la mitad de mi vida viviendo en Morelia. Y realmente creo que le faltan áreas verdes. Eso nos ayudaría a mitigar el calor que se siente. Nos ayudaría a retener un poco el agua, a evitar un poco más las inundaciones, que también es otro problema que tiene Morelia. Entonces, yo creo que hay que promover esas cosas. Si nosotros participamos en campañas de reforestación, hay que darle seguimiento a esas campañas de reforestación. El Cerro del Águila es otro factor muy importante para el mantenimiento del agua de la ciudad de Morelia. Entonces, realmente tenemos que conservar y que promover la conservación de estas zonas de captura de agua, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Una mejor planeación, fomentar la reforestación de las zonas de captura, incrementar las áreas verdes dentro de la ciudad de Morelia para evitar, por ejemplo, todos estos flujos de agua que se pierden, ¿no? En el momento que el agua ya pasa a los drenajes, pues realmente ya es agua que venía limpia, que se contamina completamente, ¿no? Entonces realmente podemos tener procesos de infiltración en nuestras áreas verdes que también pueden ser importantes. Pues Morelia necesita más áreas verdes, pero áreas verdes que no las consideremos como zonas donde se van a juntar los maleantes, ¿no? Sino áreas verdes donde podemos disfrutar de caminar con nuestros hijos, de aprovechar y andar en la bicicleta, de que los chicos salgan a patinar, ¿no? Yo cierta patino me rompo, pero que los jóvenes sí salgan a patinar, que salgan a jugar, que se quiten un poco de los videojuegos y que salgan a caminar por ahí, que realmente sean sitios más seguros, más amables, y vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces hay muchas cosas por hacer y creo que Morelia además está en un punto muy interesante, ¿no? Porque además tenemos una zona más seca hacia ciertas zonas más húmedas, tenemos las zonas de captura de agua, tenemos manantiales. La Mincita es un manantial maravilloso, ¿no? Y entonces tenemos manantiales aquí cerca, entonces realmente si la conservamos tendríamos nosotros que poder tener la provisión de agua suficiente, pero para eso tenemos que trabajar sobre nuestras áreas de captura de agua. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por responder la pregunta y sin duda, pues la verdad el trabajo que realiza es muy interesante y creo que es importante generar conciencia, ¿no? Y estas pláticas sirven para esto. Nos quedamos con un conocimiento y sobre todo llega a los hogares, que es una de las
finalidades también de la vinculación de la universidad, ¿no? Que los chicos están ahí en sus casas o incluso en sus trabajos, puedan escuchar este tipo de pláticas y generar conciencia necesaria para poder amar y poder cuidar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias por su plática. Esperemos que haya generado esa conciencia, ese amor hacia los bosques, porque la verdad es que es muy bonito poder decir, me voy a ir un rato de todas esas tareas que tengo, me voy a ir a desestresar un momento al bosque, a caminar, no sé, y la verdad es que qué saludable es, ¿no? Qué bueno para nuestras mentes. Gracias, doctora. Maestra Erika, creo que por aquí estaba, se desconectó de momento, para que por ahí, maestra Erika, agradecerle, ¿no? Este tipo de pláticas. No sé si se encuentra el maestro Moisés, sino para finalizar ya esta plática. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante. Comenta la doctora Gaby. Un abrazo agradecido de parte de a ver, por aquí vamos a ver los mensajes. La maestra Gaby por aquí agradeciendo. No, y comercial, nos vemos el 23 ahí en la prepa. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí andaremos el 23. El 23, maestra. Así que ahí nos conoceremos. Bonito fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego, que tengan buen día. Bonito fin de semana.